Hoy, comunicarse entre continentes es algo tan sencillo como cotidiano. Pero para que eso ocurra, no dependemos solamente de los satélites. De hecho, alrededor del 10% de las comunicaciones intercontinentales se realizan a través de satélites. El resto es por cables de miles de kilómetros de largo que recorren los suelos de los océanos en todo el mundo. La red de cableado que conecta los continentes es tan extensa que podría dar 22 vueltas a la Tierra o ir y volver a la Luna. Hay conexiones que unen puntos tan remotos como Alemania y Corea del Sur o Inglaterra y Japón. En total, hay casi 1 millón de kilómetros de cables submarinos que nos conectan de un extremo a otro en un instante. Pero la idea de conectar cables a través del mar comenzó hace mucho. De hecho, el primer cable intercontinental fue instalado en 1850 entre Inglaterra y Francia, pero fue cortado accidentalmente por un pescador a menos de 24 horas de haber sido instalado. Y eso fue solamente una prueba de lo complejo que puede ser mantener este sistema. Las primeras coberturas utilizadas por los cables eran resistentes, pero muy sabrosas para los peces, que terminaban por comerse las instalaciones. Todavía hoy, los tiburones representan un gran problema en cuanto al corte de cables. Por eso, hay entre 100 y 150 cortes cada año, y aunque la mayoría son cerca de la orilla, algunos son en condiciones extremas, por lo que se requiere una flota de embarcaciones especiales que están patrullando constantemente y realizando reparaciones a más de 1000 metros de profundidad. Para evitar tantas molestias, el cable con el que se trabaja es bastante complejo, pero también fuerte. Hay 7 capas de elementos previos al conjunto de fibras ópticas que transportan los pulsos de luz, los que luego se transformarán en información. Sobre estas fibras se aplica vaselina, un tubo de cobre o acero, policarbonato, aluminio, acero trenzado, cinta y polietileno. El tubo de acero tiene que estar ajustado, por lo que se envuelve la fibra óptica con láminas que recubren los cables con un sistema de rodillos, aplicando finalmente una microsoldadura que cierra el proceso. Para moverlos, se utilizan embarcaciones especiales capaces de llevar hasta 4000 kilómetros de cable. Y así, cables que vienen desde distintos puntos del mundo, de África, de Estados Unidos y de Europa, se unen en Las Toninas, a tan solo 200 kilómetros de Mar del Plata. Es la red más extensa de Latinoamérica, con una cobertura de 25.000 kilómetros y una transmisión de 40 GB por segundo. Es decir, 40.000 veces una conexión de 1 mega de velocidad. Pero el diseño permite que en un futuro pueda expandirse un 400%. La inversión para instalar esta red fue de 1,3 billones de dólares, ya que no es solamente un complejo cable de fibra óptica, sino que además necesitan amplificadores de señal, ya que el impulso de luz se agota con la distancia y es imprescindible un aparato capaz de empujar la señal cada tanto. Además, hay que tener en cuenta que colocar el cable no es nada sencillo. Grandes embarcaciones mueven toda la maquinaria hasta el lugar designado. Ahí, un submarino no tripulado es arrojado desde el barco y comienza a trabajar. El submarino crea un surco, coloca el cable y vuelve a tapar el espacio automáticamente. Pero posiblemente lo más llamativo sobre la fabricación de estos cables es que todo el trabajo tecnológico y mecanizado sigue dependiendo de un operario que debe enlazar manualmente la fibra. Un recuerdo de que lo más importante en todo el proceso sigue siendo el hombre. Por la fibra óptica se puede transmitir información en diferentes colores de frecuencia láser o frecuencias. Cada lambda sería un color por el cual se transmite información. Actualmente estamos instalando lambdas de 40 GB y de 100 gigabit, lo cual ha superado la capacidad final de diseño del cable. La primera parte de una instalación de un cable submarino es el estudio de escritorio. En ese estudio se desarrolla el proyecto y se determina la ruta que se va a seguir. Luego hay una segunda etapa donde se utiliza un barco que hace un relevamiento del fondo marino, de toda la ruta que va a seguir el cable, y va determinando el tipo de fondo marino que hay, los riesgos que puede llegar a haber, y de ahí se determina la ruta definitiva del cable. Y después están los cableros, que son barcos especiales, que tienen grandes bodegas donde almacenan muchos kilómetros de cable, que son los que realizan la instalación, el tendido del cable submarino y también la reparación en caso de una avería.
Es algo que no se conoce demasiado, que hay estaciones de cables submarinos, que hay cables submarinos, no es algo tan conocido. Entonces, yo creo que es bueno que se divulgue, que se sepa que existe esto y que la forma en que la mayor parte del mundo se comunica hoy en día es por medio de cables de fibra óptica que están en todo el mundo.